Les damos la bienvenida a esta mesa redonda y donde tenemos una excelente expositora que nos va a hablar de habilidades de comunicación. Ella es Rebeca Salandra, licenciada en Psicología por la Universidad Dr. José Matías Delgado, máster en Psico-Oncología por la Universidad de Valencia, España, máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Iberoamericana de México, certificada como formadora en cuidados paliativos. Colabora como psico-oncóloga desde hace 9 años en fundaciones dedicadas a la detección temprana del cáncer de mama. 10 años laborando en cuidados paliativos y actualmente coordinadora nacional del Departamento de Psicología de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, fundadora de la Red Latinoamericana de Psico-Oncología. Aquí a mi izquierda está el doctor Mario Bruno, que no necesita tanta presentación, ¿no? Pero, bueno, él es médico oncólogo, fundador en el año 1993 y actual presidente de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, director del curso de Comunicación de Salud SAPEM-AMA. Tenemos acá la licenciada Luciana Muriago, es licenciada en Psicología, se desempeña como psico-oncóloga en el Servicio de Oncología y Cuidados Paliativos del Hospital Español de Buenos Aires. Como también a la licenciada en Psicología Sabrina Truant, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, desde hace 6 años, se desempeña como psico-oncóloga en el Servicio de Oncología y Cuidados Paliativos del Hospital Español de Buenos Aires. Bueno, hola a todos. Soy de El Salvador, por cierto. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco sobre las habilidades de comunicación. Vaya que he estado en varias charlas en las que han hablado de la inteligencia artificial y decían que lo que nos iba a diferenciar a la inteligencia artificial y a nosotros es la humanización, ¿no? Y vaya que importante también las habilidades de comunicación y estas habilidades o actitudes que debemos de tener los profesionales, no solo los médicos, sino todos los que estamos en el encuentro terapéutico con el paciente. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Primero, conocer una cosa. A ver. Lo puse entre comillas, paciente difícil, porque realmente etiquetamos al paciente y lo que se vuelve difícil es la relación con el paciente, no el encuentro con el paciente. De pronto sí hay características en el paciente que complican un poco esta relación, pero también hay situaciones del encuentro mismo que hacen que se vuelva difícil. Entonces, lo difícil en sí es el encuentro. Ya voy a hablar un poquito más sobre ello. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Conocer las características del paciente difícil, aprender a identificar los componentes implicados en la relación, identificar estas habilidades de comunicación que vienen del counseling, que es parte de las herramientas que podemos aplicar todos los que tenemos un encuentro con un paciente. Vamos a comenzar viendo un video como adentrarnos un poquito con esto del paciente demandante, ¿no? Y el encuentro difícil. ¿El doctor le ha comentado los resultados? Tiene un aneurisma cerebral. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé. Sí, lo sabe. Un número. No me iré de aquí hasta que me dé un maldito número. 90 ¿90 qué? minutos. A un cliente le han dicho que le quedan 90 minutos de vida. ¿Qué debería hacer? Creo que mataría a alguien. A algún imbécil despiadado. ¿Cómo quién? Vivimos en Brooklyn, no sería difícil. Dile a tu cliente que se vaya a casa, que le haga el amor a su mujer por última vez y que sea feliz. Quiero tener un momento como marido y mujer. Su hermano tiene un aneurisma cerebral y ha rechazado el tratamiento. Voy a organizar una reunión. Te he enviado un mail con toda la lista. Lo he recibido. ¿25 personas? Es muy importante que se reúnan conmigo en Juniors en 30 minutos. Ha montado una fiesta. ¿Dónde está el resto? Bueno, yo estoy aquí. ¿Te acuerdas de aquella novia que me robaste en el instituto? Tommy, te quiero. Los únicos que no se arrepienten de nada son los idiotas y los psicópatas. Y yo tengo muchas cosas de las que arrepentirme. ¿Qué haría si supiera cuánto le queda? Intentaría averiguar cómo ser feliz. ¿Y por qué no lo hace?
El hombre más enfadado de Brooklyn. Lo importante de esto es el inicio, ¿no? Este paciente que demanda un tiempo de vida, y esto sucede mucho en oncología. Entonces es importante tomar en cuenta estas características que vuelven el entorno, como a veces los profesionales también resultamos con emociones o ciertas actitudes ante estas demandas del paciente. ¿Cuál es la prevalencia de las relaciones difíciles? Bueno, entre el 1 y el 3%, dicen algunas investigaciones. Más de un 15% son encuentros difíciles y localizan a un 4% de pacientes que se sienten en conflicto con su médico. Entonces, ¿qué hay que considerar? Yo les decía, lo importante de todo esto es no solo ver y etiquetar al paciente como difícil, sino todas las características que van dentro de la relación o el encuentro difícil. Primero, todo lo que está caracterizado por el entorno, que de pronto tenemos poco control sobre ello. Características relacionadas con el mismo paciente, que es el que etiquetamos como difícil, y características relacionadas con los profesionales sanitarios, o sea, con nosotros. ¿Qué hay que tomar en cuenta del entorno? ¿Qué vuelve difícil el entorno en este encuentro? Bueno, las áreas de recepción, los circuitos inapropiados, que no están centrados en el paciente, y de pronto eso lo hace que el paciente llegue frustrado a la consulta. Tiempos excesivos de espera también, interrupciones frecuentes en la consulta, o incluso a veces nosotros estamos pendientes cuando tenemos el watch, estamos pendientes de los mensajes, del celular. Son cosas que hay que tomar en cuenta dentro del encuentro con los pacientes. Y los fallos reiterados pues en toda la burocracia que también hay en los sistemas, ¿no? Las características del paciente, que es por eso que lo tildamos como un paciente difícil, las psicopatologías presentes, experiencias previas negativas con el sistema sanitario, aspectos socioculturales, aspectos educativos, el malestar emocional que no puede faltar en un paciente oncológico. Y no hablamos de depresión ni ansiedad, sino esta experiencia emocional que hay en un paciente oncológico, que va a vivir desde un malestar emocional leve a un malestar emocional significativo, que podemos estar hablando de trastornos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el paciente cuando llega, ya llega con cierto malestar emocional. Duelos, el propio duelo a la pérdida de la salud, el entorno familiar, cómo no tomar en cuenta esto, estas familias complicadas, que tienen dinámicas de familiares complicadas, la comunicación cerrada dentro de la familia, que son cosas que no están dentro de nuestro alcance, pero que también son cosas que afectan en este encuentro y que lo pueden volver complicado. Rasgos de personalidad, pacientes ansiosos, pacientes demandantes y estas barreras de comunicación que pueden haber. ¿Cuáles son las características del profesional de la salud? Bueno, problemas familiares, porque nosotros también tenemos nuestros propios problemas, barreras en la comunicación. De pronto hablaban en la charla de inteligencia artificial de que hay que entrenarnos en estas habilidades blandas, hay que entrenarnos en las habilidades de comunicación para poder de alguna manera derribar estas barreras que se dan en este encuentro. Nuestros propios problemas de salud, nuestros rasgos de personalidad, de pronto tenemos temperamentos un poquito más coléricos, y eso también se ve en el encuentro terapéutico. Múltiples quehaceres, tenemos un montón de pacientes que ver, el estrés diario, estamos insatisfechos con nuestras labores. Bueno, el perfil del médico difícil, o más bien del profesional difícil, ¿no? Que estas son las características que surgen cuando aparece esta relación difícil. Primero, actitud resistente ante las manifestaciones psicosociales del paciente. Cuando el paciente está llorando, a veces lo primero que decimos es, no llores. Pero es en automático, ¿no? Todos lo hacemos, no llores. Es una forma de contener al paciente, pero el paciente de pronto necesita llorar, ¿no? Y a veces pensamos que por validarle su llanto va a llorar más, no lo vamos a poder contener, pero de pronto la validación se vuelve una herramienta valiosa en el encuentro, ¿no? Poca aptitud en el abordaje psicosocial, por si se me desborda el paciente, porque si no sé qué hacer, porque si se enoja o porque si llora mucho y no lo puedo contener. Incomodidad con la incertidumbre, y vaya que en el encuentro con el paciente y la familia sí va a haber incertidumbre. En oncología hay incertidumbre.
Y de pronto el profesional, tanto como el paciente, necesita aprender a manejar esta incertidumbre. Y la sobrecarga laboral. Ahora también consideremos otras situaciones específicas, como por ejemplo el alfabetismo, mucha gente alrededor y la comunicación de malas noticias, que ahora yo le diría la comunicación de información importante, porque cuando hablamos de malas noticias ya el paciente se predispone a algo, ¿no? Entonces la comunicación de información importante que va a cambiar la vida del paciente de alguna manera. Y en oncología se da mucho el cambio, la comunicación de información importante, por ejemplo, en el cambio de fases, de estadios, eso es importante también y eso va dentro de todo el encuentro. Y todo esto, si lo ponemos junto, se vuelve difícil. Y por eso la relación es difícil, pero no con todos los pacientes es difícil. Pero hay que tomar en cuenta que para etiquetar a un paciente como complicado, pues hay que tomar estos aspectos, ¿no? 4 estereotipos del paciente difícil. Hay más, pero yo agarré la clasificación de Grubbs. El exigente o el demandante, ¿no? Como el que vimos. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Que de pronto uno se queda como... en una de las charlas anteriores dijeron, hay que aprender a decir no sé, porque no todos nos toca responderlo nosotros. Más bien, parte de las habilidades de comunicación es aprender a acompañar estas preguntas, ¿no? Aprender a acompañar esas preguntas que yo, quizás como psicólogo, enfermero, trabajador social, etcétera, no te puedo responder, pero el médico sí te va a responder. Entonces, bueno, un paciente demandante que tienen actitudes un poco intimidantes, una actitud hostil, los manipuladores, ¿no? Que van justificando sus efectos secundarios, los dependientes, que son los que necesitan mucho límite de parte del profesional, que son los hiperfrecuentadores, dependen mucho, y el negador, el que incumple por desconocimiento o por su propia decisión. ¿Cuáles son los efectos de tener un paciente de estas características? Pues nos produce rechazo. Cuando llega un paciente demandante, hostil, no lo recibimos. Ay, claro, venga, no, gríteme, estoy bien. No, nuestras emociones son una reacción. Aprendemos a responder, que es diferente, pero vamos a reaccionar y dentro de las reacciones pues hay frustración, de pronto también nos enojamos, eso nos hace rechazar, hay aversión. Y de pronto decimos, ay, ahí viene este paciente, porque tildamos a ese paciente, pero tomemos en cuenta todo lo que hay detrás. Nos da de pronto desesperación, nos da irritabilidad. Pero lo que quiero hacer ver y lo que quiero resaltar es que un paciente que etiquetamos como difícil es un paciente que sufre. Detrás de todo esto, de esta hostilidad, de este enojo, de todo cómo se manifiesta, es un paciente que está sufriendo por el cáncer, por sus problemas en casa o como ustedes lo quieran llamar, pero es un paciente que sufre. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente demandante? Primero, establecer límites claros, ¿no? Involucrarlo en la toma de decisiones, es importante no volvernos muy autoritarios, sino más bien involucrarlo en la toma de decisiones, asegurarles que va a ser acompañado, la escucha activa o atenta, evitar el enfoque crítico y asegurar la empatía. Ahora voy a hablar un poco más sobre las habilidades. En este análisis de regresión se buscaron las variables que podían explicar por qué había esta diferencia en los pacientes difíciles, porque sí tomábamos como difíciles a algunos pacientes y a otros no. Y bueno, de las variables que resaltaron era la carga laboral, el nivel de satisfacción con el trabajo, el entrenamiento en counseling y las habilidades de comunicación. Miren qué importantes son, ¿no? Entonces, el abordaje de las relaciones difíciles es de tratar de centrarse en el paciente. ¿Sí? Es un intercambio de información, de sensaciones, de sentimientos que van lideradas por habilidades de comunicación. Y pensamos en comunicación y solo pensamos en la parte verbal, ¿no? Pero ¿cómo lidera el lenguaje no verbal dentro de un encuentro? Y ese no lo podemos esconder, porque cuando hay un paciente hostil frente a nosotros, nuestro cuerpo también reacciona inconscientemente. Entonces, reconocer
que lo más probable es que la relación con un paciente difícil puede ser menos satisfactoria de lo que verdaderamente deseamos. De pronto no vamos a lograr como conectarnos con estos pacientes de la misma manera que lo hacemos con otros, pero el reconocer esto es importante. Entonces hablamos de las habilidades de comunicación. Bueno, empecemos con la escucha activa, ¿no? ¿Cómo le muestro a este paciente que está hostil, que está demandante, o que es evitativo, o que es negador? ¿Cómo le muestro que estoy escuchando? Que estoy tomando más allá de solamente sus síntomas, sino todo lo que trae. Bueno, puedo resumir lo que escucho con frases como: lo que entiendo es que tú me estás que para ti es difícil esto, esto y esto. Le resumo lo que escuché. La comunicación efectiva, hablar desde el yo, ¿no? Yo pienso, yo quiero escucharte, pero se me dificulta cuando me hablas así. De pronto también es una forma de establecer límites de forma efectiva y desde el yo. Y la empatía, ¿no? Bueno, no, usualmente utilizamos la frase, me imagino que esto es difícil para ti, pero de pronto a mí me ha pasado y me han dicho, ¿a ti ya te dio cáncer? O te entiendo, ¿no? Te entiendo, esto es difícil. Entonces mejor es frases como, parece que esto está siendo difícil para ti, también lo sería para mí. Son frases que de pronto conectan más con la empatía a, te entiendo, es difícil lo que estás pasando. Porque de pronto si es un paciente demandante o un paciente con ciertos rasgos de personalidad, te va a responder como me respondió a mí el paciente, y a ti te dio cáncer. La técnica de desescalada con estos pacientes. Primero, cuando tenemos un paciente hostil, un paciente demandante, como vieron en el video, le dijo cuánto tiempo tengo, ella vio la revista y dijo 90 minutos. ¿Cuál desescalada? ¿No? O sea, se vio frustrada y le tocó responder. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos un paciente así, con estos rasgos? El encuentro es difícil, está esperando, lleva mucho tiempo esperando, ha cambiado su fase o su estadio de la enfermedad. ¿Qué hacemos? Pues una postura tranquila y, ojo, el lenguaje no verbal es importante con ellos. Si el paciente demandante viene y mi lenguaje no verbal es cerrado, entonces yo también estoy comunicando con mi lenguaje no verbal. Entonces utilizamos una postura abierta, con palmas abiertas, a pesar de que de pronto se vuelve un poco difícil también todas las reacciones emocionales que hay, de pronto por lo que estoy escuchando, o como el video, ¿no? Ella se hacía hacia atrás. Entonces, tomar en cuenta el lenguaje no verbal, que al final comunica más que lo que digo. Evitar el sarcasmo, redirigir las preguntas o los comentarios desafiantes hacia los síntomas, no enfocarme en estos comentarios desafiantes, sino más bien redirigir a lo importante de esto de una manera sutil y efectiva, ¿no? Con estas habilidades, tomando en cuenta la empatía, la validación, y presentar opciones para dar la sensación de que hay control en el paciente. Entonces, ¿qué es el counseling? Es una herramienta para hacer que la relación profesional de salud-paciente sea un encuentro terapéutico en donde se alivia el sufrimiento. ¿Cuáles son los 3 elementos principales para poder hacer counseling? Primero, actitudes básicas que son importantes en el encuentro, las estrategias relacionales y, por supuesto, los conocimientos técnicos. De pronto ahí nos hablaban de que podemos tener todos los conocimientos técnicos, pero si no tenemos la parte humanizadora, pues nos va a ganar la inteligencia artificial, ¿no? 3 actitudes básicas que debemos de tener. Bueno, la empatía, que lo hablamos hace poco, la aceptación incondicional, aceptar sin reservas a este paciente, como sea que llegue, como con sus rasgos de personalidad, saber que trae una historia, que este paciente sufre, que al igual que ustedes y que yo, también tiene una historia, que lo ha vuelto la persona que ahora es, que de pronto sí tiene una dificultad para relacionarse, pero también está en una situación compleja con la situación oncológica, ¿no? Y la autenticidad o la congruencia, creo que es importante ser congruente con uno mismo, ¿no? Por eso que hablaban de la inteligencia emocional hace poco, pues me parece muy bien ir desarrollando en nosotros esta habilidad, porque la incongruencia se manifiesta en el encuentro. Entonces, ¿cuáles son las técnicas terapéuticas en la comunicación que podemos utilizar todos en un encuentro
con un paciente. Primero, acompasar, nos vamos adaptando al ritmo del paciente, nos centramos en lo que el paciente va necesitando y no en lo que yo como profesional necesito. Yo necesito que el paciente entienda algo o que entienda que se adhiera al tratamiento, pero antes de llegar a eso necesito ir validando, ir acompañando, ir empatizando, explorar un poco cómo está el estado emocional, la percepción que tiene sobre su proceso. La validación, normalizar las respuestas emocionales. Por eso, si el paciente llora, en vez de decirle no llores, le decimos, está bien que llores, es normal que llores, es válido. De pronto ya el paciente se siente muy mal por estar viviendo el proceso, como para que no reciba esta validación. Y vaya que cuando reciben la validación, por ejemplo, de la enfermería y de los médicos, sobre todo si se sienten validados del médico, tiene mucho, mucho peso en el paciente. ¿Y qué cuesta validar nada más? Es normal cómo te sientes, es válido lo que sientes. Clarificar, ¿no? Cuando no tenemos claro algo que nos está diciendo el paciente, en vez de solo asumir, porque eso hace el ser humano, asume, porque asume que todos van a adaptarse igual o responder igual. Entonces, clarificar, ¿qué quieres decir con esto que me acabas de decir? ¿Qué quieres decir con que esto es lo peor que te ha pasado? ¿Qué quieres decir con que no te explicaron bien? El silencio. El silencio es una de las herramientas más terapéuticas que tenemos en un encuentro con los pacientes. De pronto hablamos mucho, salgamos rápido, pero no tenemos este espacio para dar el silencio. El silencio es facilitador para el paciente, permite procesar también. Bueno, y las palabras y los gestos facilitadores, como para que no nos quedemos fijamente viendo al paciente, sino el movimiento del rostro, de alguna manera le ayuda al paciente, o seguirlo con claro, de alguna forma, con alguna palabra que te diga, te estoy siguiendo en toda la conversación, y no que solo me he quedado viéndote y me perdí en mis propios pensamientos. De ahí de pronto la coach decía, cuando vas a encontrarte con un paciente, trata que toda tu narrativa interna de pronto podamos, yo creo que callarla no es posible, pero sí podamos ir y venir de estoy pensando en algo más, pero también regreso, porque ese es el ir y venir de la mente. La escucha activa. La escucha activa es terapéutica, solamente con que yo le devuelva al paciente un poco resumiéndole lo que le escuché, de pronto eso también los calma. Cuidar el tono de voz, el lenguaje no verbal de nuevo, y resumir al paciente lo que ha dicho, como según todo lo que tú me dices, lo que más te preocupa es esto, esto y esto. De alguna manera esto lo hace sentir escuchado y lo acompasamos porque vamos al ritmo del paciente. Otras consideraciones. Bueno, primero, identificar si el problema soy yo o es el paciente. O somos los dos. O son todas estas cosas que hablamos, ¿no? Si sabemos que viene el paciente tal, que es este paciente que nos causa a todos un poquito de rechazo, de pronto sí respirar antes de entrar al encuentro con el paciente. ¿Cómo manejamos entonces? Mantenemos la calma, escuchamos lo que dice, validamos lo que siente, realizamos preguntas abiertas, no de sí y no. Ofrecemos resolver los problemas cambiando el foco de atención a la solución y no al problema. La postura corporal, como les dije, el lenguaje no verbal es muy importante en el momento en el que tenemos un paciente demandante o cualquier tipo de paciente, aunque no sean demandantes. Nuestro lenguaje no verbal comunica. Y el contacto visual directo que de alguna manera hace sentir que estamos escuchando y no perdernos, ¿no? en esta narrativa interna que tengo. Bueno, no es necesario ponernos autoritarios ni más que ellos. Claro, sí es necesario ser firme con el paciente, se es firme, porque no es que vamos a permitirle al paciente que haga o diga lo que quiera, pero sí desde la comunicación efectiva, desde el yo, desde la validación, que son herramientas terapéuticas, que de alguna manera podemos ir ayudando al paciente a calmarse un poco. Y finalizo con esto. No es posible cambiar al paciente difícil o problemático, ni su enfermedad o sus circunstancias, pero sí podemos mejorar nuestro modo de afrontarlo. No podemos cambiar cómo llega el paciente, no podemos cambiar la situación compleja que tiene ya un paciente oncológico, la enfermedad misma,
pero sí podemos cambiar cómo nos adaptamos a esta situación, tomando en cuenta que todo esto en el encuentro es importante y que las habilidades como el silencio, la validación, la escucha activa, el resumen, la empatía, nos permiten conectarnos con el paciente, sea o no sea un paciente difícil. Gracias. Bueno, aquí vamos a escuchar los comentarios desde la expertise de nuestras invitadas. Bueno, nosotras vamos a hablar más desde la experiencia en el hospital, ¿no? Como con el tipo de paciente que nos encontramos. Atendemos adultos mayores que a veces están acompañados y a veces no. Entonces la importancia de esta red social que se puede armar o que puede venir obviamente por lazos familiares, pero que no es siempre así. Entonces ante este paciente, que también es un paciente difícil, pero no solo por su situación frente a la enfermedad, sino que también es un paciente que capaz está solo, que no entiende, que no comprende, que no escucha. Muchas veces el paciente grande está sordo y no lo reconoce y no escucha. Entonces, bueno, y a veces está bloqueado. Y cuando está bloqueado, me parece que es ahí donde el vínculo médico-paciente tiene que reforzar. En esa comunicación uno se encuentra que muchos médicos comunican, otros no comunican, no dan información. Algunos informan bien, otros no. Y hay familias que encubren, familias que están dispuestas, depende. Hace poquito en el hospital hubo un caso y me parece que está bueno contarlo porque no es un caso de los que se solucionó. Es un caso donde el paciente no sabe su diagnóstico. La familia no quiere decirle al paciente que tiene un cáncer de esófago progresado. Entonces, lo que pacta la familia con el médico es una especie de dosifiquemos la información, lo cual me parece que está bueno a modo de que el paciente lo pueda comprender. Pero cuando voy a visitar al paciente, lo saludo, le digo, bueno, usted, ¿por qué está internado? Entonces el paciente me dice, tengo una úlcera, ¿usted sabe cuánto tiempo tengo de internación? Entonces yo lo miro y le digo, bueno, no lo sabemos, se lo preguntó a su doctor, ¿qué entiende usted por esta úlcera? ¿De dónde viene? ¿Cómo había pasado por una situación quirúrgica, ¿no? ¿Cómo fue la cirugía? ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? Entonces el paciente me dice, no demasiado. Bueno, chárlelo con el médico. Estaba la hija presente, la cual con su mirada, así con la parte gestual, pedía auxilio, ¿no? Entonces le digo, bueno, a ver, salgamos un cachito y trato de hablar con la hija. Entonces la hija lo que me manifiesta es, bueno, mi papá no sabe su diagnóstico, se acordó que a partir de que venga la biopsia de la cirugía, la cual ya sabíamos más o menos el resultado, se le iba a decir. Entonces le digo, bueno, me parece bien, entonces le digo, soy la psicóloga, yo no doy el diagnóstico lo da el doctor. Entonces me dice, sí, con el doctor se acordó tal cosa. Bueno, perfecto. Nada, pasa la entrevista, todo bien. Segunda entrevista, cuando lo voy a ver al paciente, la hija me intercepta y me dice, bueno, decidimos bloquear. Bueno, no recuerdo bien la palabra, ¿no? Pero era como, decidimos que psicología no venga más. Bueno, no hay ningún problema, le digo. Y nada, lo veo al paciente, le pregunto cómo se siente, qué sé yo. El paciente estaba igual, me dijo que había podido caminar, lo cual estaba bueno. Entonces sale la hija detrás y me dice, mira, mis hermanos consideran que no está en condiciones de enterarse del diagnóstico, tenemos miedos a que se deprima y tire para atrás todo lo realizado. Y le digo, bueno, eso está bueno, pero en algún momento tu papá va a querer saber su diagnóstico. De hecho, él lo había preguntado adelante de ella la sesión anterior, la consulta anterior. Entonces me dice, sí, pero por el momento no. Le digo, bueno, no hay ningún tipo de problema. Entonces le explico, somos un conjunto de médicos. A ver, la historia clínica está por todos lados y hay interconsultas donde quizás venga especificado cuál es el diagnóstico de tu papá. Me parece que está bueno que lo vuelvan a charlar y que estén atentos a todos. Y esto, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes con poder decirle a tu papá el diagnóstico? Porque lo está pidiendo. Entonces ella me dice, bueno, sí, pero ahora notamos que no lo pide tanto. Le digo, bueno, está bien, se va a seguir trabajando con los médicos, por supuesto,
no sé, a la semana siguiente fue el oncólogo y le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Trató de entrar, cuando se presentó, la hija le dijo, ¿usted de dónde viene? ¿De oncología? No, espere un segundito. Claro, y bueno, nada, continuamos trabajando porque es un caso que todavía no está resuelto. Y me parece que también está bueno contarlo de la experiencia porque si no todos tenemos como, bueno, los casos se resuelven. El paciente es difícil, no entendía, se entendió, se abrió el cerco de silencio. No, por el momento el cerco de silencio sigue intacto. Estos hijos están ahí esperando. ¿Qué esperan? Entiendo que es procesar su propia angustia. Bien, su propia angustia. Perfecto. Bueno, eso era un poquito lo que les quería contar, como para aportar algo distinto, porque la charla fue bastante completa. Y más que eso, y hablar con el paciente desde la empatía, desde la contención, desde la información. Esto, uno puede, el paciente puede no querer saber o la familia puede no quererle dar el diagnóstico específico. Es respetable, pero bueno, de a poquito dosificar para que el paciente vaya sabiendo lo que sabe, porque lo que no sabe. Porque así puede responsabilizarse, ¿no? Y el paciente ser activo y elegir. Bueno, sí. Bueno, mucho más no voy a agregar, ya dijeron mucho. A ver, la realidad es que con todo lo que estuvo diciendo Rebeca, todos conocemos o podemos, o sea, las habilidades que uno puede tener para la comunicación. La realidad es que como psicólogos nuestro trabajo es artesanal, es paciente por paciente. Y cada paciente nos va a ir diciendo hasta dónde, hasta cuánto, hasta cuándo y el cómo. Hay pacientes que, sobre todo los internados son los más difíciles, porque el que viene al consultorio ya viene con un diagnóstico, ¿sí? En cambio, cuando nosotros vamos a piso a ver a pacientes internados, muchas veces no tienen el diagnóstico todavía. Y nos convocan o los médicos para acompañarlos a dar el diagnóstico o para que nosotros le demos herramientas a los médicos sobre cómo comunicar. Y ahí nos acercamos al paciente y le preguntamos, bueno, ¿sabés por qué estás internado? Y muchas veces nos dicen, no sabemos. Bueno, ¿sabés por qué te están haciendo estudios? Creemos que no, creo que no. Bueno, y ahí empezamos, es todo un trabajo artesanal y hasta que la mayoría de los pacientes se da cuenta y sabe. Pero está el mecanismo de la negación. Hasta que llega el punto y te dice, si tengo algo grave, prefiero no saberlo, háblenlo con la familia. Bueno, y eso también es válido. Entonces, es caso por caso y paciente por paciente. Con los adultos mayores nos pasa que tenemos que hablar despacio, articular bien, preguntarles qué entendieron, si les quedó alguna duda. El mayor temor de ellos es más que nada no al cuánto tiempo les queda, como mostraron en el video, sino al cómo van a transitar el periodo que les queda. Esa es su mayor quizá dificultad y los que los torna más ansiosos, sino cómo va a ser el tiempo que les queda. Y lo que más les angustia es el tema de que la mayoría ya tienen hijos, que a su vez están criando hijos. Entonces dicen, no queremos molestar a la familia. Y ahí estamos en un lugar que nosotros tenemos que convocar a la familia, que el paciente no quiere que la convoquemos, pero el paciente no puede estar solo. Entonces, todo un trabajo artesanal de cómo ir armando redes con el paciente. Bueno, y los pacientes sí, nos demandan muchos espacios para hablar. El paciente necesita hablar. El tema de la comunicación me parece fundamental. De hecho, nosotros habíamos implementado en el hospital talleres una vez por semana con los pacientes. Una vez por mes con los pacientes. Y a pedido de ellos tuvimos que abrirlo 2 veces por mes, porque necesitan el espacio. Ellos necesitan hablar y sienten que a veces con la familia no pueden. Entonces, el lugar, encontrar un espacio con contención, con escucha activa, con empatía, ya eso garantiza que incluso más adherencia al tratamiento. Así que. Bueno, yo quiero agregar bien poco, la verdad, pero desde la mirada familiar, porque yo soy terapeuta familiar, lo que se ha visto que funciona muchísimo es que con las familias difíciles, primero decirles, es difícil, esto es difícil, es con miedo, es lo que está pasando, bueno, un poco lo que dijo Rebeca, pero a la familia completa. Y luego de eso, darles la vuelta y preguntarles cómo creen ellos que se puede transitar este proceso, pensando y validándolos también en que ellos como familia tienen ciertas fortalezas que los identifican como esa familia.
fortalezas que son innumerables y muy diversas en las familias que se nos presentan en el mundo. Y ellos ahí se levantan con su fortaleza y muchas veces me dicen, bueno, sí, es que a nosotros nos gusta jugar juegos de mesa o salir a caminar. En fin, cada familia tiene espacios gratos que de alguna manera ha desarrollado, a veces están súper disminuidos por las razones que sea, pero cuando uno se pone a escudriñar un poco en esos espacios, finalmente los encuentra. Y el alivio de la familia, y después de poder conversar con el enfermo y mostrarles que en definitiva hay vida en este proceso, que aunque el final vaya a ser la muerte, en todo este proceso la familia va a estar conectada con lo bueno, con lo bueno que ellos tienen como familia. Queremos invitarlos a todos a poder acompañarnos y contarnos un poco sus experiencias o qué es lo que les ha llamado la atención de lo que Rebeca y las chicas nos hablaron. No sé si... Buenos días. Bueno, felicitarlas a todas. Sé que es una experiencia bastante fuerte para cada país. Yo vengo de Centroamérica, Guatemala, y sabemos de que a nivel casi que latinoamericano no hay un abordaje tan fuerte en familia, ¿verdad? No digamos en cuidado paliativo. Como expertas, ¿qué mensaje pudieran realmente lanzarles a los oncólogos? Porque muchas veces nuestra intervención va a depender mucho, a veces del dictamen del oncólogo, ¿verdad? Del médico, cirujano oncólogo, del oncólogo clínico. Cuando ya nos abre la puerta y dicen, bueno, miren, tienen que pasar con las especialistas porque son parte del tratamiento integral para la familia. Pero también si el oncólogo no lo menciona y también nos dejan como que a un lado, también a veces, como decía aquí la psicóloga, ¿verdad? Nuestro trabajo es bien artesanal y vamos tocando puertas, pero a veces no la van a cerrar porque también no hay una cultura de abordaje emocional. Entonces nos tienen miedo o son tabús. ¿Qué mensaje le darían a los oncólogos, aprovechando que es? Muchísimas gracias por tu intervención y tomo esta respuesta en principio, después les doy lugar a las chicas porque era parte de lo que venía pensando de compartir. En principio, bueno, también agradecer esta mesa, bueno, es una alegría enorme tenerla. Tengo que decir que fue idea de Carolina Soruco. Con Carolina integramos el capítulo de psico-oncología y cuidados paliativos de la Sociedad de Cancerología y cuando trajo la idea de tener este espacio, bueno, me encantó y conocerla a Rebeca, que vino de El Salvador, bueno, para nosotros es un placer y agradecerles enormemente. Y lo lindo de esto es precisamente lo que vos nos compartís, el poder compartir estas experiencias desde cada país, ¿no? Somos una región hermosa, pero muy complicada en las cuestiones de acceso. En la Argentina creo que tenemos una muy linda experiencia en lo que es la psico-oncología, los cuidados paliativos, porque ya hace muchos años que estamos trabajando en esto, más de 30 años que se está trabajando en esta integración. Y al principio era como vos estás mencionando, esa dificultad. Creo que esto se fue atravesando con mucho trabajo, con muchos encuentros de este tipo. A mí me parece que los congresos en las sociedades médicas más duras, ¿no? Como es la oncología y así de tipo interdisciplinario, son la clave. De hecho, esta mesa se generó de esa manera. A Carolina yo la conocí en un congreso en el año 2010 y vos a Rebeca la conociste en un congreso. Entonces digo, esto primero son espacios fundamentales. Y después entender que el médico tiene que hacer ese recorrido de conocer qué podemos aportar nosotros desde nuestro saber. Entonces, acercarnos nosotros y en el lenguaje, y tomo lo que decía Rebeca. A veces hablamos de un modo medio críptico, difícil, con un lenguaje que no es comprensible para otras áreas de la salud. Entonces tenemos que trabajar eso, poder generar un espacio en donde podamos hablar entendiéndonos y ayudando a que los médicos, oncólogos, cirujanos, clínicos, a todo el equipo de salud, entiendan el aporte que nosotros podemos hacer desde nuestra área.
La experiencia que yo tengo en el servicio que trabajo es que nosotros fuimos implementando con mucha dificultad y de diferentes modos en todos estos años una primera entrevista de evaluación por psico-oncología. Entonces, en esa primera entrevista, lo que fuimos haciendo fue darle herramientas a la otra parte del equipo de salud, de si había alguna dificultad con el paciente para poder ayudarlos. Entonces, también esa es una estrategia, que los médicos de otras áreas puedan entender que nuestros aportes realmente ayudan en el proceso terapéutico y entender que nosotros estamos para eso, para poder ayudar al paciente a que pueda transitar este proceso terapéutico oncológico del mejor modo posible. Entonces, ahí creo que hay una tensión importante de nuestra parte para ir despacito, dejando de lado vanidades y bueno, necesidades de reconocimiento, ¿no? Como ir entendiendo que estamos al servicio del acto médico, que sea del mejor modo posible para el paciente y ayudar a nuestros colegas, digamos, poder darles herramientas para que ellos puedan trabajar del mejor modo, con lo que nosotros podemos aportar a nuestra disciplina, que es un poco todo lo que estuvimos hablando en la mesa. Me extendí mucho, ¿no? Quería hacer un comentario sobre lo que dijiste. Bueno, nosotros trabajamos en el Hospital Español, bueno, aquí hay una médica oncóloga, representante. Trabajamos codo a codo con los oncólogos. Nos recibieron muy bien. Bueno, antes estaba Sabrina sola como representante psicóloga en el hospital. El hospital creció mucho. Somos ahora 4 psicólogas, psico-oncólogas. Varios médicos nos recibieron muy bien y trabajamos codo a codo. Charlamos paciente por paciente con cada uno. Ellos acuden a nosotros. Y nosotros también, si tenemos alguna duda sobre algún paciente, vamos. Y después nuestra tarea fue también mucho circular por el hospital. Circular por el hospital, que nos vean que estamos, y así de golpe de otros servicios de clínica médica te dicen, uy, hay un paciente aquí internado oncológico que lo vemos angustiado, ¿puedes venir? Bueno, dale. Hay una psicóloga, por ejemplo, que está siempre con el equipo de mastología, hay otro que está con el equipo de ginecología. Es estar y figurar, y ellos se dan cuenta después que nos necesitan. Y se arma algo lindo. Cuando trabajamos en equipo se arma algo muy lindo. Perdón, agrego algo. Por ejemplo, yo trabajo con el equipo de mastología. Entonces, lo que hacemos es, quizás en el mismo momento que la paciente tiene la entrevista con el mastólogo, que se le va a dar el diagnóstico, o que simplemente están con sospechas, me llaman, bajo, me presento. Entonces el acercamiento con el paciente es diferente a saque un turno con. Porque en el saque un turno con el paciente se pierde. Entonces, si uno está ahí en el momento de la interconsulta y al menos te vio, por lo menos uno hace una mínima entrevista, charla con quién viene acompañado, si es así o no, y después sí pida un turno. Entonces ahí el contacto es distinto. Y me parece que sigue siendo mediar médico-paciente. El trabajo del psico-oncólogo es ese. Es como efecto bisagra, qué sé yo, estamos ahí, estamos en el medio. Y a veces te toca ir con el paciente al médico a ver si es verdad que el médico no me lo dijo, como ellos dicen, o estaba bloqueado, o simplemente estaba negando y no lo pudo escuchar. Entonces es eso, es reforzar información, pero competente, ¿no? O sea, la información la tenemos que rescatar desde el médico, porque si no siempre vamos a meter la pata, y no es la idea. Bueno, dale. No, que cuando destacar que cuando el paciente no ha entendido o dice que el médico no se lo dijo de esa manera, uno, bueno, está bien, vamos a revisarlo, seguramente fue así, es tanta la información que no pudiste entenderlo todo porque es mucho y es normal que sea así, pero no dejar al paciente como que no sabe entender las cosas. Claro, aquí tengo esta. Luego terminamos con el doctor Mario. Listo. Bueno, yo les escucho y pienso en el trabajo en el equipo, ¿no? Cómo realmente en oncología, en paliativos más que todo, hay una interdisciplinaridad, ¿no? Y pienso en lo importante que es trabajar en equipo, pero yo creo que una de las formas en las que los psicólogos también podemos entrar es justamente con espacios, entrenando en habilidades de comunicación al resto del equipo.
creo que sí viene muy bien nuestro abordaje y en la forma de estar desde el inicio con el paciente, que son las oportunidades que tenemos, pero ¿qué les podemos dar nosotros a los oncólogos? ¿Qué les podemos entregar a enfermería? ¿Qué le podemos entregar a la multidisciplinaridad? Las habilidades de comunicación, porque vaya que psicólogo no está entrenado en habilidades de comunicación, el resto no lo están, y por eso muchas veces la forma de encontrarse con los pacientes se ve muy limitada, porque se van meramente por lo técnico y no por estas habilidades o estrategias. Entonces, para mí, yo resaltaría la importancia que tenemos en el desarrollo de estas habilidades y en el entrenar a los oncólogos, a los enfermeros, a los trabajadores sociales, a quien sea que esté involucrado, incluso hasta los voluntarios, en habilidades de comunicación tan sencillas como el acompasar, el validar, el empatizar, que, bueno, las dije tan sencillas porque la pensé desde el psicólogo, ¿no? Pero no son sencillas, yo sé, no lo son para quienes no están entrenados, pero si nosotros empezamos, porque yo creo que la comunicación es de todos, la comunicación no solamente es del psicólogo o, ojo, informar sí es del médico, pero comunicar es de todos. Entonces, y acompañar en el momento de la información importante, creo que es el tener estos espacios que contaban, pues permite esta oportunidad de hacer un vínculo con el paciente. Pero reitero que la comunicación nos pertenece absolutamente a todos y es una forma en la que nosotros también tenemos para darles a los oncólogos. Entonces, mi llamado a los oncólogos o al resto de profesionales es entrenarnos en estas habilidades para un mejor encuentro con el paciente. Doctor Mario. Bueno, muchas gracias. Un gusto poder integrar junto a ustedes esta mesa de comunicación. Excelente la conferencia de Rebeca, la participación de todos ustedes. Voy a hacer tomé en forma puntual algunos de los temas que se desarrollaron aquí. El primero que quiero comentar, como recién decía Rebeca, la comunicación es de todo el equipo de salud. Y el equipo de salud empieza en la secretaria que atiende y que recibe al paciente. Esa es la primer cara que el paciente ve del equipo oncológico, ¿no? Así que arrancamos esto que vamos a comunicar, no es solo equipo de salud entendiendo los que ejercen la parte profesional, sino los integrantes administrativos que también son parte del equipo de salud. Un detalle a destacar es el lenguaje gestual, ¿no? El 70% de nuestro lenguaje es gestual, el resto es la palabra, así que los gestos transmiten. El silencio, aquí se habló el silencio está diciendo, está transmitiendo un mensaje, ¿eh? Entonces este punto es muy importante. Y el lenguaje gestual no solo es del equipo de salud, es del paciente, cómo el paciente se viste, cómo entra a la consulta, los gestos o los tics que tiene, nos están transmitiendo cómo está el estado, cómo se presenta, y todo eso hay que saber apreciarlo. Una de las causas, cuando a mí me piden consultas virtuales, le digo, mire, perdemos el 50%, porque el lenguaje gestual que me transmite el paciente, yo le veo nada más que la cara, y el gesto es todo el cuerpo, desde cómo está vestido a cómo entra y cuáles son las situaciones. Un tema que se comentó es de trabajar con las habilidades personales. Yo creo que eso es importante, pero es importante adquirir las habilidades de comunicación, porque así como estudiamos medicina, psicología o enfermería, la comunicación es una especialización que hay que hacerla, ¿no? Y se transforma, uno empieza a entender un montón de cosas que antes no interpretaba, de uno mismo, de cómo transmite las cosas, y también poder interpretar al otro que uno tiene adelante. La comunicación es muy importante, como se habló del tema fundamental, que era el familia o el paciente difícil, pero la comunicación es con todos, ¿no? Y un punto que quiero destacar, cuando nosotros damos mal un medicamento o está mal indicado y provocamos una enfermedad,
hablamos de iatrogenia, y podemos provocar iatrogenia verbal cuando decimos cosas que no corresponden, mal dichas, mal expresadas o con un lenguaje ininteligible. Salen de sala de terapia intensiva, le dan un informe al familiar totalmente técnico, se van contentos porque dieron el informe, cumplieron, pero los familiares no entendieron absolutamente nada porque se habló en un lenguaje técnico. Entonces, la utilización, como había dicho Marina, del lenguaje adecuado es un punto fundamental. La escucha es activa, no es solo lo que dice el oído. Escuchar es en forma integral, con el corazón, con la visión, con la mente. Hay que estar interpretando qué es lo que quiere decir el paciente más allá de lo que está diciendo por la boca. Y el paciente también va a percibir cada uno de nuestros gestos cuando estamos frente a él, ¿no? Uno mira una placa radiológica y yo hago un gesto, frunzo el ceño y después le digo está todo bien, y el paciente sabe que no está bien, porque por algo yo fruncí el ceño. Entonces tenemos que tener ese cuidado cuando estamos frente al paciente, no solo con lo que decimos. Recién dijeron muy bien que hay médicos que comunican, otros que comunican mal y otros bien. Yo creo que todos comunican. El no comunicar es estar comunicando y estar comunicando mal. Ese es un punto para tomar de lo que le dijimos. Lo del silencio, lo de la familia del paciente. La familia muchas veces hay que exponerle y decirle, ¿qué quisiera usted si usted estuviera en el lugar del familiar que está así? ¿Quisiera que le dijeran o no quisiera que le dijeran? Yo creo que se puede hablar de todo. A mí me pregunta, ¿usted le dice que tiene cáncer? Yo creo que se puede hablar de todo, pero depende de cómo se dice. Como se dice es un punto fundamental, más allá de lo que uno tenga que decir. Siempre hay un mensaje esperanzador, incluso hasta el momento de la muerte. El mensaje esperanzador es que no va a tener sufrimiento, no te va a tener dolor, uno lo va a acompañar. A veces el mensaje es darle la mano y no hace falta hablar una sola palabra, y eso es un mensaje. Cuando el paciente, por ejemplo, está llorando, y como bien comentado, decirle no llore, o decirle, bueno, puede llorar, yo creo que ponerle una mano en el hombro y no decirle nada, el paciente se calma mucho más, ¿no? Así que ese es un punto para tener en cuenta. Respecto a los familiares, entendemos la temática. Nosotros creamos un grupo de ayuda mutua hace 31 años que está funcionando, y desde la pandemia creamos un grupo de familiares, porque los familiares, el paciente tiene más o menos quien lo contenga. Los familiares no tienen quien lo contenga y no saben cómo manejarse, es todo nuevo, el temor de que el familiar querido va a fallecer o se puede morir o potencialmente se puede morir, y entonces pasan momentos difíciles. Y entonces abrir un grupo y atender a los familiares en forma independiente. Antes los atendíamos conjuntamente, pero después nos dimos cuenta que muchas veces el familiar no quería hablar delante del paciente para no preocuparlo, y el paciente no quería hablar delante del familiar para no preocuparlo. Y muchas veces el paciente sabe, la familia dice no le digamos, y el paciente sabe el diagnóstico y no se lo dice a la familia para no preocuparla o angustiarla, y viceversa. Entonces, a veces hay que habilidosamente llegar a esa situación y que se puedan comunicar, ¿no? Yo creo que la clave de todo es ponerse en el lugar del paciente. ¿Qué quisiera uno si nosotros nos ponemos equipo de salud y estamos en esa situación? ¿Qué quisiéramos para nosotros? Y eso mismo lo tenemos que aplicar con quien tenemos enfrente. El acompañamiento, el silencio, el gesto, todo eso vale, y vale mucho, y vale en forma positiva, pero también vale en forma negativa. Cuando la sala de espera cuando el paciente está esperando 1 hora y ve que el médico no tiene paciente, o la enfermera que le tiene que aplicar una inyección y también demora un montón de tiempo, todo eso son mensajes. Cada gesto, cada situación que planteemos es un mensaje que estamos dando, y tenemos que aprender a emplearlo. Y vuelvo a decir para cerrar
Creo que la clave es que nos pongamos en el lugar del que está ahí, que está sufriendo con la carga emotiva del diagnóstico de cáncer, que es sinónimo de sufrimiento, dolor y muerte, con aquellos que están mal y se van a morir, y poner, si uno se pone en esa situación, ¿qué es lo que quisiera para mí? Bueno, brindárselo al otro para que poder acompañarlos en todos los momentos difíciles por lo que pasa. Bueno, creo que eso más o menos es el resumen. Muchas gracias. Nos queda un minuto.